La percepción de ella sobre la pérdida es una potente fuerza psíquica. Cuando una mujer siente que te perdió, lo que experimenta no es solo tristeza o abandono superficial. Se desencadena un complejo entramado de emociones, proyecciones, arquetipos y anhelos que la hacen entrar en un territorio profundo de su psique. Desde la perspectiva de Jung, su experiencia puede describirse de la siguiente manera. Número 1. El vacío del vínculo. La función de Eros. Jung entendía a Eros como la fuerza que une, el principio que impulsa la conexión entre almas, la energía que da sentido a los vínculos humanos y especialmente al alma femenina. Para él, la psique de la mujer estaba regida por este principio. No solo ama, sino que se realiza a través del amor. Cuando una mujer siente que te ha perdido o que ya no la buscas, que tu atención se ha desvanecido, que tus mensajes son más fríos o que tu voz ya no vibra con la misma cercanía, algo profundo se altera dentro de ella. No se trata simplemente de tristeza o decepción, sino de una ruptura simbólica en el tejido mismo de su mundo interior. El Eros, que antes fluía con naturalidad hacia el encuentro, se interrumpe, y esa interrupción genera un vacío existencial que puede sentirse como una pérdida de propósito o de coherencia emocional. Es un momento en el que el alma femenina entra en un estado de alerta silenciosa, un reconocimiento instintivo de que algo vital se ha desvanecido. El silencio del otro no es solo ausencia, sino una especie de eco que reverbera en su interior, recordándole que aquello que antes la nutría ahora se ha vuelto distante. Ese vacío activa una búsqueda interior, un intento de restaurar la conexión perdida, no solo contigo, sino con su propia capacidad de amar. En ese instante, lo que duele no es únicamente la pérdida del vínculo, sino la sensación de desconexión con su esencia relacional, con su propio principio de vida. El Eros, herido y silente, la invita a mirar hacia adentro, a reconocer que la fuente del amor no estaba solo en el otro, sino en la infinita profundidad de su propia alma, que aún anhela ser comprendida, sentida y correspondida. Número 2. La proyección del ánimus y la sombra del vínculo. En la psicología analítica de Jung, el ánimus representa la figura masculina interior que toda mujer lleva en su inconsciente. Este arquetipo no es un simple reflejo del hombre exterior, sino una estructura simbólica que influye en su manera de percibir, elegir y vincularse. Cuando una mujer ama, muchas veces deposita en ese hombre real la imagen idealizada de su propio ánimus. Lo proyecta sobre él como si fuera el espejo donde habita su deseo de fuerza, de dirección, de protección, de presencia. Así, el vínculo amoroso se convierte en un terreno donde lo consciente y lo inconsciente se entrelazan, donde lo que ella busca fuera está en realidad dentro. Pero cuando ese hombre se aleja o ya no muestra interés, algo se rompe en esa proyección. Lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Ella descubre que no era tanto la persona real la que sostenía su mundo emocional, sino la idea simbólica que había depositado en él. Esa revelación es una sacudida interior, una grieta en el ideal que deja expuesta la verdad, que su seguridad, su fe en el amor y su identidad relacional estaban apoyadas en una ilusión. La proyección se disuelve, el espejo se quiebra, y la mujer se enfrenta cara a cara con la sombra de su propio ánimus, con todo lo que había atribuido al otro sin reconocer que también le pertenecía. Entonces aparece la confusión, la soledad, la sensación de vacío. Sin embargo, en ese mismo derrumbe se esconde la posibilidad de un despertar. Al comprender que el hombre que perdió era en parte una creación de su propia psique, él puede comenzar a reclamar para sí aquello que antes buscaba fuera. Es el inicio de un camino hacia la integración de su poder interno, donde deja de depender de la proyección y empieza a amar desde la conciencia.
Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos sobre crecimiento y desarrollo personal. Número 3. Culpa, vergüenza y autorreflexión. El despertar de la mujer consciente. Cuando la conexión emocional se debilita, la mujer se sumerge en un océano de introspección. La psique femenina, moldeada por la capacidad de sentir profundamente, se pregunta una y otra vez qué hizo, en qué momento cambió todo, por qué la atención del otro se desvaneció como si el aire se hubiese vaciado de significado. Surgen pensamientos cargados de culpa y de autoexamen. ¿Fui yo quien se distanció primero? ¿Bill, ya no soy suficiente? ¿Y por qué no me busca? Ese torbellino emocional no es banal, sino un proceso interno de confrontación con su sombra, esa parte de sí misma que ha vivido bajo la aprobación del otro. Jung decía que en toda mujer hay una tendencia a buscar confirmación en la mirada ajena, y que solo cuando esa mirada desaparece, comienza la verdadera individuación. La mujer, al sentir la ausencia del hombre, enfrenta el reto de redescubrir su propia voz. Se da cuenta de cuánto había entregado de su poder, de cuántas veces confundió ser amada con ser validada. La culpa que siente no es tanto moral como existencial, la culpa de haberse olvidado de sí misma en nombre del amor. Sin embargo, esa culpa también ilumina. Detrás de ella está la posibilidad de una nueva conciencia, de una mujer que decide verse sin intermediarios, que empieza a preguntarse quién es más allá del deseo de ser elegida. Es un proceso doloroso, sí, pero también profundamente liberador, porque marca el inicio de la autonomía emocional. Al mirarse con honestidad, reconoce sus miedos, sus dependencias, sus vacíos, y en ese reconocimiento germina la semilla de la libertad interior. Ya no se trata de ser buscada, sino de volver a habitar su propio centro, de amarse con la misma intensidad con la que antes esperaba ser amada. Número 4. El miedo al abandono y la activación del complejo materno. Cuando una mujer percibe que ha perdido a quien ama, su inconsciente puede despertar memorias arcaicas de abandono. Jung describió cómo los vínculos amorosos reactivan complejos primarios, especialmente el complejo materno, una estructura profunda donde se mezclan necesidad, dependencia y deseo de protección. Así, la ausencia del hombre amado puede hacer que ella sienta, sin saberlo, que vuelve a ser esa niña que teme quedarse sola, desamparada, sin el amparo emocional que creía tener. Esta regresión no se vive de manera racional, sino emocional. Se manifiesta como ansiedad, melancolía o un anhelo desesperado de contacto. Ella puede idealizar el pasado, recordar cada gesto, cada palabra, cada promesa, buscando en la memoria la sensación de seguridad que hoy le falta. Pero lo que realmente está ocurriendo es un movimiento de su inconsciente que le muestra cuánto dependía de esa presencia para sostener su sentido de valía. El miedo al abandono se convierte entonces en un espejo donde se refleja su propio vacío interior. Sin embargo, Jung también señalaba que en toda regresión hay una oportunidad de evolución. Si la mujer logra mirar ese miedo sin huir, si entiende que su necesidad de ser cuidada es un eco de viejas heridas, puede empezar a sanar desde un lugar de madurez. La ausencia del otro se transforma así en una iniciación simbólica, la posibilidad de convertirse en su propia figura protectora. Lo que antes dependía de la mirada del amado se convierte en la mirada interna de la mujer que aprende a sostenerse a sí misma. En lugar de suplicar amor, empieza a construirse desde la comprensión. Y cuando esa comprensión nace, el miedo pierde poder. Entonces la mujer, ya no niña, reconoce que el abandono no la destruye, sino que la devuelve a su propio eje emocional. Más fuerte y más consciente, punto número 5, la sensación de pérdida como caída de estatus psíquico. La mujer, que siente que ha dejado de ser buscada, experimenta una pérdida que va más allá del plano amoroso. Es una caída simbólica dentro de su propio mundo psíquico.
En muchas relaciones, el rol de amada otorga una sensación de identidad y de relevancia emocional. Ser deseada, ser elegida, ser mirada, se convierte en una confirmación de existencia. Cuando eso desaparece, lo que se desvanece no es solo el amor del otro, sino el espejo en el que ella se miraba para reconocerse. Desde la perspectiva junguiana, esta pérdida implica una herida al arquetipo femenino del Eros, que busca la unión y se siente completa en el vínculo. Al quebrarse esa unión, la mujer enfrenta un descenso interior. Se siente menos valiosa, menos visible, menos viva. Se pregunta quién es cuando ya no ocupa el lugar central en el deseo del otro. Y sin embargo, en esa caída también late un llamado a la transformación. Jung afirmaba que la psique se renueva en el dolor, que las pérdidas no destruyen, sino que obligan al alma a encontrarse de nuevo. Así, la mujer que atraviesa este duelo psíquico puede comenzar a redescubrir su valor desde dentro, sin depender de la mirada externa. Ese proceso no es inmediato. Pasa por la negación, la rabia, la tristeza y la aceptación. Pero cuando finalmente comprende que su valor no depende del estatus emocional que el otro le otorgaba, algo cambia profundamente. La caída deja de ser humillación y se convierte en revelación. Lo que parecía una pérdida es, en realidad, una liberación. La posibilidad de definirse no por cuánto la buscan, sino por cuánto se pertenece a sí misma. Esa toma de conciencia la eleva a una nueva dignidad interior, la de una mujer que no necesita ser elegida para saberse completa. Número 6. La ilusión del te necesito. Frente a la paradoja de la libertad, existe un momento paradójico en toda historia emocional, cuando la mujer siente que te ha perdido y de repente su interés renace. Desde la óptica la teoría de Jung, no se trata de un simple capricho ni de orgullo herido, sino del despertar de una conciencia profunda. La ausencia del otro rompe el hechizo del apego y pone en evidencia la ilusión del te necesito. Durante el vínculo, el deseo de conexión puede confundirse con dependencia emocional. La mujer siente que solo a través de ti puede acceder a su plenitud, pero cuando tú te alejas, esa ilusión se desmorona. Lo que emerge entonces es una paradoja. Al no tenerte, empieza a tenerse. En el espacio que deja la pérdida, surge una voz interior que antes estaba silenciada por la costumbre de ser deseada. Esa voz dice, también puedo ser suficiente sin ti. Y al pronunciarlo, algo cambia en su energía. Ya no busca ser validada, sino reconocida desde una nueva fuerza interior. Este proceso es lo que Jung llamaría una integración del yo, el pasaje de la necesidad a la conciencia, de la carencia al poder. Cuando la mujer empieza a amarse desde ese lugar, el interés que renace no es el mismo. Ya no busca al otro desde el vacío, sino desde la plenitud. Y curiosamente, es ahí donde su magnetismo se intensifica, porque la libertad interior tiene un brillo que el deseo dependiente nunca alcanza. El te necesito se transforma en un te elijo, y esa diferencia es la esencia de la madurez afectiva. La pérdida deja de ser tragedia para convertirse en maestra, y la mujer, en lugar de suplicar amor, empieza a irradiarlo. En ese instante la paradoja se resuelve. Al dejar de necesitar, comienza realmente a amar, y al amarse, descubre la libertad que siempre estuvo dentro de sí. ¿Por qué comienza a interesarse de nuevo cuando se da cuenta de que ya no la buscas como antes? Este es el corazón del fenómeno que a muchos les resulta misterioso. ¿Por qué pasa que una mujer pierde el interés cuando es buscada, pero repite el interés cuando percibe que el otro ya no la busca? Desde la psicología de Jung, hay varias claves que permiten entenderlo. Número 1. La ley de lo indiferente y la dinámica de la proyección. Cuando la presencia del otro es constante, la mente se acostumbra a la seguridad del vínculo
y la proyección idealizada que la mujer deposita sobre él permanece intacta. Pero cuando el hombre se distancia o deja de buscarla, esa estabilidad se resquebraja y lo inconsciente despierta. La ausencia provoca un eco interior que reactiva la necesidad de volver a conectar con aquello que él representaba más que con su persona misma. No busca solo al hombre, sino la validación simbólica que él encarnaba dentro de su psique, ese espejo en el que se reconocía amada, deseada y emocionalmente viva. Número 2. El deseo de completitud y la función simbólica del otro. Para Jung, el otro actúa como un símbolo que encarna lo que sentimos incompleto dentro de nosotros. Y en el caso de la mujer, el hombre puede representar la integración de su energía masculina, su ánimus interior. Cuando él se ausenta, no solo pierde a la persona, sino el reflejo simbólico de su propia totalidad, el equilibrio que creía haber encontrado. Esa fractura interior la impulsa a buscar nuevamente el vínculo, no por dependencia, sino por una necesidad psíquica de restaurar su unidad. Así, el interés se reaviva porque la ausencia se convierte en un recordatorio de su propio deseo de completitud. Número 3. El valor emergente de lo que se escapa. Jung comprendía que el deseo humano se alimenta del contraste entre la presencia y la ausencia, y que lo que se obtiene con facilidad tiende a perder brillo en la conciencia. Cuando el hombre siempre está, su valor emocional se diluye en la rutina. Pero cuando se aleja, la mujer siente que algo esencial se escapa y despierta su instinto de recuperación. Lo cotidiano se vuelve extraordinario y lo habitual, deseado. En ese vacío emergen las preguntas que reavivan su atracción. ¿Quién soy sin él? ¿Qué significaba su presencia? ¿Qué parte de mí quedó suspendida en ese silencio que ahora tanto me duele? Número 4. La emergencia de la conciencia femenina y el desafío de la independencia. Cuando la mujer siente que el hombre se aleja, se enfrenta a la dualidad entre el deseo de vínculo y el impulso de independencia, y en esa tensión surge su despertar. Jung hablaba del surgimiento de una nueva era femenina, donde la conciencia y la autonomía toman protagonismo frente a la necesidad de ser amada. Al notar que ya no la buscan, la mujer puede descubrir que su fuerza no dependía del otro, sino de su capacidad de sostenerse. Esa revelación no solo la empodera, sino que la vuelve magnética, porque comienza a amar desde la elección y no desde la carencia emocional. Número 5. La activación del arquetipo de la madre, la hermana o la amante. Según Jung, en toda mujer conviven múltiples arquetipos que moldean su modo de amar, cuidar y desear. Cuando el hombre se distancia, se despierta en ella un conflicto entre la amante que anhela ser deseada y la madre que teme no ser necesaria. Esta tensión la lleva a replantearse su papel en el vínculo, a cuestionar si ha amado desde la entrega o desde la dependencia. Al hacerlo, algo profundo se transforma, pues la psique femenina busca un equilibrio más maduro, donde el amor no sea un rol, sino una elección consciente. Y en esa revisión interna, su deseo renace con autenticidad. Número 6. La integración de la sombra del vínculo y el nuevo poder del no buscado. Jung enseñó que toda pérdida revela aquello que permanecía oculto en lo inconsciente, y cuando la mujer deja de ser buscada, tiene la oportunidad de integrar su sombra afectiva. La ausencia del otro ilumina lo que antes daba por sentado y le permite reconocerse como fuente de su propio valor. En lugar de buscar ser mirada, empieza a mirarse a sí misma y a reconocerse completa. Esa independencia emocional genera un nuevo magnetismo, un poder silencioso que nace de la autenticidad. Ya no ama desde la necesidad, sino desde la libertad, y en ese equilibrio, su presencia se vuelve irresistiblemente verdadera. Hermano, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like y suscribirte.
para no perderte contenidos sobre desarrollo personal.